Capítulo 10. El pasado siempre te alcanza. No podía seguir allí sentada en la escalera frente al vestíbulo esperando. Sentía que con cada sonido del reloj mi corazón se rompía un poco más. No era el sonido del segundero lo que retumbaba en el silencio, era mi corazón quebrándose. Me levanté y corrí a la puerta. Abrí y salí por el vestíbulo hasta sentarme en las escaleras de mi terraza. Recosté la cabeza contra la barandilla y sentí las lágrimas correr por mi mejilla. ¡Demonios! La amaba de verdad y creí que ella me amaba igual. El frío me estaba congelando y comenzaba a desvanecerme. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero sé que es tarde. Ya no soy consciente de qué es real y qué no. Sé que la luz del día llegará a mis ojos antes de volver a ver los ojos cafés de ella. Mi cuerpo tiene fuertes espasmos por el frío, pero no me importa, nada importa ya. Una luz me da en los ojos, pero ya no soy consciente de qué es real y qué no. Unos pasos vienen apresurados hasta mí y me envuelven unos brazos fuertes y calientes. Oh Dios, es ella, es su olor, ese rico olor a flores, gardenias y vainilla. Pero no es ella, lo sé, estoy alucinando. Dice un par de palabras que no logro entender y me levanta. Es tan fuerte. ¿Por qué siempre es tan fuerte y es más delgada que yo? Abre las puertas a patadas, todo lo veo borroso y me duele el cuerpo horrible. De un momento a otro todo es calor. Estoy en mi cama y puedo sentir sus brazos a mi alrededor, calentándome. Mi mente me juega una mala pasada. Ella no está. No está porque me dejó como Nob. No soy digna de amar. Finalmente quedo dormida en un sueño inquieto donde tengo 3 bebés pero nadie está a mi lado. Veo a Frin al otro lado de la acera y va con su esposa e hijo. Está bien vestida en un traje negro muy elegante y su esposa rubia con un hermoso y, estoy segura, caro traje negro. No están muertos. Ella me mintió y solo era su aventura. Se ríe de mí y dice que soy una ingenua al creer que una mujer como ella se podría fijar en una pueblerina como yo. Despierto escuchando ese estruendoso y espantoso ruido que era la risa de Frin. Casi caigo de la cama cuando desperté. Estaba en mi cama, en la que los últimos meses ha sido mi cama. No tengo ropa, no sé cómo llegué y cómo quedé sin ropa. Seguro yo misma, entre mis delirios, subí y me quedé desnuda en la cama. Busco entre mis cosas mi ropa interior y me pongo una camisa lo suficientemente larga para que me llegue a mitad de mis muslos. Miré el reloj, son las 7 de la mañana. Lea aún no despierta. No tengo intención de salir a buscar alguna señal de accidente o de ir al pueblo a preguntar por Frin. Seguro me dirán lo mismo que con Nob y de la pobre ingenua que utilizan. Además, ahora no tengo ni a Bob para ir al pueblo. Voy bajando las escaleras lista para hacer el desayuno. Será cierto que cada amor de mi vida se ha ido, pero han dejado algo en mí para ser feliz. Abrazo mi vientre, queriendo proteger el ser que va creciendo dentro de mí. Cuando voy entrando a la cocina, todos mis pasos se detienen. Mis rodillas tiemblan y tengo que cerciorarme si realmente estoy despierta. Las lágrimas vuelven a inundar mis ojos. Soy consciente de que voy cayendo al suelo, pero ella me atrapa antes de que toque el piso. Becky, cariño. Su voz me llena, me calienta y me alivia. ¿Frin? Apenas susurro. Ven, amor, debes estar en cama. Anoche te encontré casi congelada afuera. Puedo percibir preocupación en su voz y algo de reproche. Me levanta fácilmente y escondo mi rostro en su cuello para volver a llorar, darme cuenta de que es real y que estaba allí junto a mí. Ella me amaba y no me abandonó. No puede ser real. Tú no estás, dije, aferrándome más a ella para asegurarme de que es real. Tú jamás llegaste. Lo siento, amor. Tuve que ir hasta New York y Bob no es lo mejor para ir hasta allá, ¿sabes?
No, estoy alucinando. No quería hacerme ilusiones de este sueño. Estoy aquí, bebé. Se detuvo a media escalera y miré esos hermosos ojos cafés. Te amo, Beck. Y me besó. Dios, esos labios de seda eran tan reales, debía ser real. ¿Por qué tardaste? Dije de nuevo, en llanto. Solo espera y verás. Siguió caminando y luego abrió la puerta que antes era su habitación. No he dormido, me dijo. Aún estaba en sus brazos. Dios, el cuarto estaba pintado y había varias cajas en todo el cuarto. Una tenía una imagen de una cuna de madera oscura, otra era una mecedora. Mi bebé siempre tendrá lo mejor, me susurró cuando vio mi asombro. Me escondí en su cuello y comencé a llorar de nuevo. Pasé el resto de la noche, después de que te dormiste, pintando. Entre más pronto mejor, así no olerá a pintura cuando nazca. Frin, dije entre sollozos. Creo que el embarazo te hace más sensible, me dijo y caminó de nuevo a nuestro cuarto. Espera aquí, ¿sí, bebé? Me dio un tierno beso. Terminaré el desayuno y después hablamos. Me cubrió con las sábanas. Te amo, Becky. Después de unos 2 minutos regresó con Lea, quien parecía querer y no querer despertar. ¿Te la dejo o llorará después? Frin. Ella se detuvo en la puerta y se giró a verme. Esos ojos cafés brillaban con fuerza. Te amo. Brillaron aún más y sonrió. Yo los amo aún más, dijo refiriéndose a todos, a mi hija y al bebé que crece en mí. Sonreí como tonta porque no soy ilusa, esa mujer sí me ama. Para mis amores, los mejores manjares, dijo Frin, dejando una bandeja frente a mí con frutas, huevos, jamón, tocino, pan, yogur, hojuelas, granola, jugo y leche. Esto es demasiado, dije viendo la enorme cantidad de comida. Estás embarazada, come. Además, ayer casi te vuelvo a encontrar congelada. Lo siento, no sé qué pensaba. Realmente me sentía avergonzada. ¿Cómo se me ocurrió salir así y poner en peligro mi vida, la de mi futuro hijo y poder dejar a mi hija huérfana? Anda, come, después hablamos. Ella tomó el pan y le puso mermelada. ¿Dónde estaba? No la había visto. Comencé a comer rápidamente. No sabía que tenía tanta hambre hasta que vi que acabé con la fruta, los huevos, el jamón, el yogur y casi todo el pan. Dios, esto es delicioso, me encanta. Le sonreí aún con el pan en mis labios. Qué bueno. A ver, ven aquí. Tomó a Lea en sus brazos. Vamos a dejarte que juegues en tu cuarto mientras mamá y yo hablamos. ¿Sí? Sí, mami. Eres la mejor hija del mundo, dijo mientras salía con ella del cuarto. Regresó unos momentos después, movió todo para dejarlo en el suelo, se acostó a mi lado y me abrazó. Ahora cuéntame, ¿qué pasó anoche? Estaba nerviosa. ¿Cómo decirle que no confié lo suficiente en su amor y pensé que se había ido? Lo siento, yo... Las lágrimas volvieron a correr como ríos y me sentía tan tonta. Tranquila, amor. Yo lo siento. Es solo que pensé en mi pasado y pensé que me habías dejado por estar embarazada. Fui tonta. Debí cuidarme mejor. Hey, Beck, este bebé no es solo responsabilidad tuya, también es mía. No salió solo de ti. Perdón si tardé anoche. No pensé que fuera tanto. Apenas eran las 12 de la noche cuando llegué. Yo pensé que tú no querías nada ya conmigo. ¿Por qué no? Me preguntó. Becky, te conocí con una hija y te amé así. ¿Por qué ahora te dejaría cuando el bebé es mío, si amo a Lea, que no es mía? Porque es tuyo y es más responsabilidad, traté de explicar. No es así, quiero lo mejor para mis hijos, y eso incluye a Lea. Volví a llorar, pero de felicidad al pensar en mi familia. Te amo, besó mi frente. ¿Te parece si dormimos? No he dormido en toda la noche. Sí, no hará daño dormir un poco más. Por cierto, tenemos cita para mañana con tu obstetra.
Creí que era en mayo. Bueno, llamé y le conté del incidente de ayer y adelantó la cita. Quiero ver si todo está bien. Soltó un bostezo mientras me abrazaba. ¿Realmente quieres a este bebé? No lo quiero. Lo amo, Becky. No te hagas ideas tontas, jamás me iré. Me abracé más a ella, enterrando mi rostro en su cuello para oler su rica fragancia. Te amo. Suspiré y sentí sus labios en mi cabeza. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando desperté, Frin ya no estaba en la cama conmigo y volví a tener miedo de que todo fuera un sueño. De un momento a otro, vi a mi Lea entrar corriendo al cuarto y se escondió a mi lado. Frin entró un momento después. «Hey, ¿cómo te sientes?», se acercó a mí y me dio un beso. «No tienes fiebre». No debe jugar escondida por la casa. Solo jugamos en la planta alta. Volvió a darme otro beso y su mano izquierda hacía caricias a mi vientre. ¿No has visto una linda castaña por aquí? Ambas escuchamos la risa de Lea, que estaba detrás de las cortinas y claramente se veía. No, creo que se ha ido por otro lado. Es buena escondiéndose, ¿sabes? Es la mejor, como yo. Creo que perderé. Bueno, como no la encuentro, bajaré sola a hacer esos panquecitos que tanto le gustan con chispas de chocolate. Me reí. Eso era un truco sucio. No, mami, estoy aquí. Lea había salido tan pronto como supo de los panquecitos. Oh, vaya, eres la mejor jugando. Frin la tomó y la subió a la cama con nosotras. Beck, me dio un beso en la frente. Sigo algo molesta. No debiste estar así afuera anoche. Perdón, le volví a decir. Se me fue todo de la mente. No te dejaré, ¿ok? Sí, suspiré. ¿Qué tal si ustedes dos juegan más y yo iré a hacer de comer y de postre los panquecitos que hará tu mami Frin? Sí, contestó mi hija entusiasmada. Dejé a mis dos chicas jugando mientras yo me cambiaba e iba a la cocina. Cuando pasé por el lado del nuevo cuarto para el bebé, no aguanté y abrí la puerta para ver. Lo había pintado de verde. Las cosas que antes estaban en esta habitación, como la cama y los muebles, habían desaparecido y en su lugar estaban las cajas con los materiales por armar. Ella realmente fue por cosas para el bebé y no como Nob. Ella nos amaba. Debiste gastar todo el dinero, le dije, sabiendo que estaba tras de mí viéndome. No, deposité el dinero del grano. Sé que lo quieres para recuperar los autos. ¿Cómo sabía mi número de cuenta? Una de las miles de preguntas que siempre tendré. Creo que ya no será para los autos. Ahorraré para el bebé. Definitivamente, ese dinero por ahora no podría ser para los autos de mi padre. Ahora la prioridad es el bebé. Frin ya había sembrado el grano de primavera, así que ya veremos de aquí a 6 meses más. No le faltará nada, me dijo abrazándome por la espalda, y mucho menos amor. Te amo, gracias por llegar a mí. Beck, no es por nada, pero tenemos hambre, dijo rompiendo el romanticismo. Anda, ve y cocina, chistosa, le dije, viendo cómo me hacía un hermoso puchero. Pero tú te ofreciste a dejarnos jugar a lo que cocinas. Le enseñaremos trucos a Peludín. Pues que el primer truco sea hacer sus necesidades afuera. Vale, lo intentaré, pero quiero que traiga el periódico. ¿Jamás tuviste perro? No, a mi papá no le gustaban. Pero Nguyen y yo siempre traíamos animales a escondidas y mi mamá nos ayudaba a cuidarlos y ocultarlos de papá. Al final siempre se enteraba y hacía que se los llevara a otra familia, al menos sé que no los abandonaba. Bien, anda, vayan a jugar, yo cocinaré. Tuve un excelente día, aunque no le enseñaron al cachorro a salir fuera a hacer sus necesidades. Estaba feliz de tener a Frin en casa conmigo, con nosotras. La mañana siguiente nos levantamos bastante temprano para ir a mi cita con el obstetra.
Frin casi sigue hasta la ciudad de Manhattan. Tenía la idea de que era allá, pero era en un pueblo a 1 hora y media del mío. También era pequeño, pero tenía un hospital más grande y muchas cosas más que donde yo vivía, aparte de ser más grande. Pensé que iríamos hasta Manhattan. Pues no. En Manhattan hay mejores. Ok, pero aquí es lindo, vamos, entremos. No me interesa si es lindo, me interesa si es bueno para mi bebé. Giré los ojos. ¿Quién diría que Frin es tan protectora? Había pasado cerca de 2 horas y me estaba desesperando. Ya quería entrar al tonto consultorio, que el doctor me dijera lo que pasaba e irme. Frin estaba tan tranquila jugando con Lea que envidia me daba, claro, porque ella no lleva nada dentro de ella creciendo como aliens. Becky Armstrong, llamó la asistente. Yo. Me levanté casi de un brinco y recordé que la última vez que estuve aquí vine con Jim porque Nob ya había desaparecido. Pase, me dijo la chica y Frin se levantó tras de mí con Lea en brazos. Hola, buenas, el doctor dijo distraído mientras entraba. Yo te recuerdo, hace como 2 años, ¿verdad? El doctor era un hombre de unos 56 años, con el cabello oscuro y algo bajo de estatura. Sus lentes cuadrados descansaban sobre una nariz prominente. Sus dedos, regordetes, contrastaban con sus brazos delgados y una barriga bastante grande. Yo traje a esta hermosa al mundo, agregó mientras veía a Lea. Sí, doctor, respondí. Dime, ¿ya apareció el padre?, preguntó, pero antes de que pudiera contestar, Frin se adelantó. Soy yo, dijo con firmeza. No pude estar para el embarazo de Lea, pero ahora estoy aquí. ¿Tú? El doctor estaba visiblemente sorprendido. Eres mujer, intersexual, respondió Frin con total naturalidad. Extraordinario, dijo el doctor, aunque luego frunció el ceño, mirando a Frin con cierta desaprobación. Si estás acá es porque... Y luego me miró directamente. Sí, creo que estoy embarazada, admití. Espero que esta vez sí estés presente, le advirtió el doctor a Frin. No me lo perdería por nada. Frin respondió con seguridad y el doctor suavizó su expresión mientras nos invitaba a sentarnos. Los resultados de los laboratorios de sangre habían sido positivos y el doctor procedió a verificar con el ultrasonido. ¿Recuerdas cómo es, verdad?, preguntó caminando hacia otra habitación contigua. 2 años, pero aún recuerdo algunas cosas, dije mientras me sentaba en la camilla. Ok, muy pequeño, comentó desplazando el aparato sobre mi vientre. Pero eso es su bebé, señaló la sombra en la pantalla. Miré a Frin, quien fruncía el ceño, igual que Lea. Eran tan idénticas y sin embargo tan diferentes. Creo que tiene 1 mes, dijo el doctor finalmente, mientras me pasaba un poco de papel para limpiar el gel del vientre y luego imprimía la imagen del bebé. Felicidades, nos sonrió a ambas. Frin tomó la imagen observándola atentamente. Mami, ¿qué es?, preguntó Lea. ¿Es tu hermanito o hermanita?, le respondió Frin. ¿Tendé un emaito? Sí, pero aún falta, respondió Frin con una sonrisa. Dios, era tan hermoso ver a Frin interactuando con mi hija, hablándole del hermanito que tendrá. Somos una familia. Necesitaba una ayudante, pero ahora tengo una familia. Lea miraba también la imagen y no parecía muy convencida de la idea al ver la imagen. Es muy pequeño. Aún no nace, amor. Falta tiempo, le repitió Frin. El bebé está en mí, por eso se ve así, le expliqué suavemente. ¿En ti? Lea estaba visiblemente confundida. Sí, aquí, respondí tocando mi vientre. ¿Cómo?, preguntó, aún sin entender del todo. Pues, tu mami Frin y yo nos amamos mucho, y así se formó. Y ni que digas que mucho, murmuró Frin. Oye,
Le di un leve golpe en el hombro y el doctor soltó una carcajada. Por un momento, había olvidado que él estaba allí, contemplando nuestra pequeña escena familiar. Supongo que una cita en 2 meses para ver cómo va todo. 2 meses no es mucho. Frin preguntó preocupada. Ayer ella estaba casi congelada. Todo se ve en orden, no creo que pase nada. No lo sé. Frin seguía con dudas. De acuerdo, si algo pasa, dejaré siempre un espacio abierto para ustedes. ¿Mejor?, le dijo el doctor buscando calmarla. Supongo que se puede intentar, aceptó Frin, aunque aún no del todo convencida. Vamos, Frin, deja de ser así. Gracias por todo, doctor. Claro, nos vemos pronto. Salimos del consultorio para regresar al pueblo. Como siempre, yo conducía mientras Frin observaba la imagen del sonograma. Me quedé pensando, 1 mes de embarazo. Eso significaba que todo había ocurrido en el cumpleaños de Frin, el día en que nació su hijo. No quería que lo calculase, porque sabía que eso le dolería. La miré de reojo. Llevaba una sonrisa melancólica en el rostro. Gracias, dijo de momento mirándome. ¿Por qué? Por darme vida de nuevo. Sus ojos brillaban con emoción. Por darme un hijo. No pude evitar sonreír, sintiéndome afortunada de ver a mi familia formarse feliz, como siempre lo soñé. Gracias a ti, sin ti no se podía formar, le respondí con ternura. Bueno, no es que me costara tanto, bromeó Frin con una sonrisa traviesa. Dios, eres una pervertida. Me reí. ¿Qué es pebetida?, preguntó Lea, siempre curiosa. Una persona como tu mami Frin, le contesté con cariño. El resto del día transcurrió como siempre, viendo a mi familia jugar en la casa. La semana estaba siendo igual de tranquila. Jim estaba muy feliz de vernos juntas, y más aún al saber que iba a ser tía de nuevo. Decía que seguramente este bebé sería más amable con ella. Sin embargo, algo me tenía intranquila. Cada vez que veía a James junto al nuevo oficial, sentía que estaban tramando algo. No sabía si eran mis hormonas paranoicas o si realmente había algo extraño entre ellos. Esta noche había una asamblea trimestral en el pueblo y tenía que ir. Lamentablemente, siempre la hacían de noche, a partir de las 8 de la noche. No quería ir, pero no tenía opción. Frin no quería que fuera. Insistía en que me quedara en casa, especialmente porque Lea había amanecido inquieta y lloraba mucho, como si fuera a enfermarse. Por más que Frin trató de convencerme de no ir, tenía que hacerlo, y no era conveniente llevar a Lea. Antes de salir, Frin me repitió por 20ª vez en la noche. Por favor, ten cuidado. Lo tendré, amor. No es un largo camino, será bastante rápido. Eso no me convence, dijo preocupada. Amor, a más tardar, a las 11 de la noche estaré aquí. Le prometí, dándole un beso suave en los labios. Cuida de Lea. Siempre. Salí de la casa con cuidado. Aunque ya no había tanta nieve y el camino estaba despejado, me aseguré de ir despacio. No quería arriesgar mi vida ni la del bebé que venía en camino. Tenía 2 corazones más esperándome en casa. Cuando llegué al estacionamiento de la sala de conferencias del pueblo, noté que muchos ya habían llegado. Caminé hacia adentro y, claro, la primera persona en acercarse fue Jim. ¿Dónde dejaste a tu amorcito?, preguntó Jim, esperándome en la entrada. Está cuidando de Lea, está enfermita, respondí. ¿Qué tiene la mini guapa?, preguntó, algo preocupada. No lo sé, solo amaneció un poco delicada. Realmente me sorprende que hayas venido, dejando tus sesiones íntimas. Esta vez decidí contraatacar. Sí, a mí también me sorprende, respondí con una sonrisa, notando cómo Jim me miraba sorprendida. Sentí un pequeño orgullo en mi interior.
Nada te detiene cuando quieres molestar, ¿verdad? Soltó con una risita. ¿Qué tal el embarazo? Añadió en un tono más bajo, sabiendo que no quería que todo el pueblo lo supiera todavía. Bien, bien. Frin ha sido un amor. Ya ha arreglado un cuarto para el bebé, le conté con una sonrisa. ¿En serio? Entonces debe estar muy emocionada. Creo que nunca le vi brillar tanto los ojos, admití, recordando lo emocionada que estaba Frin. Entonces sí las ama, dijo Jim, no como una pregunta, sino como una afirmación segura. Incluso se presentó como la madre de Lea en el obstetra, agregué. Jim me miró un momento con algo diferente en los ojos. Creo que tomé una mala decisión, dijo finalmente, dejándome sin entender. Debí quedármela para mí cuando tú te negabas. Bueno, ya es tarde, ese caramelo es mío, le respondí. ¿Quién eres y qué hiciste con mi amiga? Se hizo la sorprendida Jim mientras nos sentábamos para escuchar la asamblea. Shh, tonta, le respondí mirando hacia el frente, pero algo llamó mi atención en la vista periférica. A lo lejos, en un rincón del local, James y Jeremy, el joven oficial, hablaban en voz baja. ¿Ves lo que veo, no? Me preguntó Jim, y yo solo asentí con la cabeza. ¿Qué se traerán?, preguntó, encogiéndose de hombros. No sé, ni me interesa, mientras estén lejos de mi familia y de mí. Le resté importancia, fijando la vista al frente, donde el alcalde se preparaba para comenzar la asamblea. No era nada del otro mundo, solo lo de siempre. ¿Cuánto dinero se usaría para reparar la tubería, el presupuesto para arreglar las carreteras, la renovación de la biblioteca pública y el mantenimiento de la única escuela de la comunidad? También se habló del próximo aniversario de una pareja muy querida, que celebraría pronto su 50º aniversario. Mi mente empezó a divagar. Me preguntaba cómo sería si me casara con Frin y llegáramos a celebrar nuestro propio 50º aniversario rodeadas de hijos y nietos. Pero no sabía si Frin tenía esos planes. Nunca me ha dado a entender que quiera casarse conmigo. Quizás no quiera pasar por eso otra vez. ¿Y si no me ve de esa manera? ¿Y si no me quiere para casarse? No, Frin me ama, y que me pida matrimonio o no es irrelevante. Estamos juntas, nos amamos, y pronto tendremos un bebé. Te vas a quedar allí. Jim me sacó de mis pensamientos con un grito. No grites, te oí, respondí, haciéndome la desentendida. Pero no las primeras 5 veces, Beck. Ya vamos. Me levanté y fui con Jim para ayudar a repartir los bocadillos, que generalmente eran cupcakes de su cafetería acompañados de té caliente. Algo en mi estómago no estaba bien y no tenía nada que ver con el bebé. Fue cuando vi a James darme una sonrisa torcida que sentí el malestar intensificarse. Esa sonrisa tan siniestra me revolvió el estómago y tuve que correr al baño para vomitar. «Beck». Jim llegó alarmada detrás de mí. «No te preocupes, estoy bien, es normal». Intenté calmarla mientras me limpiaba la boca con papel higiénico. «No, Beck, tienes que ir a tu casa», dijo mientras sostenía su celular con una expresión de alarma. «¿Qué pasó?» Frin llamó. «Lea está muy mal». No tuve tiempo de pensar, simplemente salí corriendo hasta llegar a mi camioneta. Frin no tenía auto, así que tenía que esperar por mí. Mientras conducía, intentaba ir rápido sin poner en peligro mi vida. Al llegar, vi a Frin salir apresurada con Lea bien abrigada en sus brazos. «¿Qué pasó?», pregunté apenas subí a la camioneta, mientras Lea no paraba de llorar. «Yo conduzco», dijo Frin, cambiando de asiento rápidamente conmigo. «¿Qué pasa, Frin?» «Está hirviendo en fiebre y no le baja», respondió con tono de desesperación. Tomé a Lea en mis brazos, intentando calmar su llanto. Toqué su frente y la retiré rápidamente. Estaba ardiendo. «Rápido», susurré, mirando a Frin, que aceleraba con decisión. «¿Dónde?».
En el otro pueblo está el hospital más cercano. La clínica de aquí no es suficiente. Frin solo asintió, apretando el volante como si eso ayudara de alguna manera. El trayecto, que normalmente dura 1 hora y media, me pareció interminable. La oscuridad del camino, las curvas cerradas y el llanto de Lea aumentaban mi desesperación. Al llegar al hospital, Frin estacionó de cualquier manera y salió corriendo con Lea en brazos. El fuerte llanto de nuestra hija llamó la atención de las enfermeras, quienes se apresuraron a ayudarnos. Demasiada fiebre, les explicó Frin con urgencia. ¿La madre?, preguntó una enfermera. Soy yo, respondí rápidamente. Usted acompáñeme, dijo la enfermera, y para el dolor de Frin tuvo que quedarse afuera. Llevaron a Lea al área de pacientes mientras Frin esperaba. Lea lloraba más fuerte al notar la ausencia de Frin. Le sacaron muestras de sangre y le pusieron una vía intravenosa para hidratarla y reducir la fiebre. Aunque estaba en los cuneros, no dejaba de sollozar. ¿Qué pasó?, preguntó Frin, apareciendo a mi lado, visiblemente preocupada. Mami, sollozó mi bebé. Hola, mi princesa. Acarició su cabello y besó su frente. Dios, aún tiene temperatura. Ya le dieron algo para bajarle. Me acerqué también a Frin. ¿Cómo pasaste? Nadie me deja lejos de mi familia. Me abrazó y besó mientras acariciaba a Lea, que parecía quedarse dormida de esa manera. Estoy asustada, jamás se había puesto así. Está bien, amor, no te preocupes. Es mi bebé. Sentí cómo las lágrimas comenzaban a bajar. Ya sé, estará bien, lo prometo. Me abrazó más fuerte. No sé cuándo pasó, pero me había quedado dormida junto al cunero, esperando por los resultados. Amor. Frin me despertaba. Come, dándome un té y unos muffins. Tienes que comer, dijo para acariciar de nuevo el cabello de Lea. Su temperatura había bajado un poco y ahora estaba más tranquila. Lea Armstrong, llamó una mujer. Es esta hermosura, ¿cierto? ¿Sí? Ok, parece que todo está bien. Parece que era solo una infección estomacal y le dio fiebre. ¿Parece?, preguntó la madre sobreprotectora de Frin. Sí, parece. Entonces no está segura. No tenemos indicios de algo más, contestó desafiante la doctora. ¿Pero han buscado? No tenemos razones para hacerlo. ¿Acaso duda de mi capacidad como doctora? ¿Tengo qué? Es suficiente, Frin. La miré desafiante. Dígame, doctora, ¿ahora qué? Le dimos antibióticos y eso debe bastar. La fiebre bajó, así que ya podemos darla de alta. La enviaré con unos medicamentos por unos días. Si la fiebre se vuelve a presentar, tráigala de nuevo. No me convence, me dijo Frin cuando la doctora salió. Suficiente, Frin. Eres demasiado sobreprotectora. Ella no está segura de qué tiene Lea. Vi en sus ojos ese brillo de que eso no se quedará así y seguro me saldrá pronto con alguna sorpresa. Salimos del hospital y Lea estaba aferrada a mí, así que Frin volvió a conducir hasta la casa, ahora más calmado el camino. Mientras yo me daba una buena ducha, Frin cambió y acostó a Lea. Eso me asustó, dije una vez acostada en la cama con mi hermosa morena. A mí también, pero aún no me convence, me repitió. Sé que harás lo correcto. Me giré para abrazarme a ella y entrelazar nuestros pies. Tienes los pies fríos, amor. Lo sé, el embarazo me los pone así. Te compraré calcetas para calentarlos. ¿No los puedes calentar de otra manera? Oh, claro que sí. Sentí sus labios en mi coronilla y cómo jalaba mis pies con los suyos para calentarlos así. Pero también puedo calentar todo tu cuerpo. Ya sé, lo haces fácil, pero quiero descansar. Claro, descansa, te amo. Te amo más. Así cualquiera dormiría feliz toda una vida, con una mujer maravillosa a mi lado, amándome.
¿Saben cuál es el mejor amanecer? Despertar con la luz del sol colándose por la ventana, escuchar los ruiseñores cantarle al alba y con el amor de tu vida al lado. Ese es el mejor despertar del mundo. Una sonrisa se pintará en tus labios de inmediato. Fui al cuarto de mi hija para luego bajar a hacer el desayuno. Estaba de frente a la estufa mientras preparaba el desayuno cuando me sobresalté al sentir unos brazos envolviéndome para darme besos en el cuello. Sí, así se debe amanecer toda la vida. Sentí cómo sus manos bajaban por mi cintura llenándome de calidez. Frin, jadeé. Lea. Lo siento, me tranquilizaré. Se dio media vuelta y fue al baño. ¿Cómo está mi princesa? Mami, peludín. ¿Quieres jugar, bebé? Sí. Primero hay que comer, le dijo la hojicafé. Exacto, primero el desayuno, después el perro. ¡Erito! Pese a la emoción en su voz, podía notar los ojitos hundidos de mi hija y sabía que aún no estaba del todo bien. Estaba pensando, aquí vamos, ya sé a dónde va eso. Siempre que dice eso sale algún amigo de un amigo. La doctora dijo Leah Armstrong. La miré. Tenía el ceño fruncido y parecía desconcertada. Sí, ¿por qué? Continué disfrutando del desayuno. ¿Por qué es Armstrong? Para mí era obvio, pero ella no entendía. Recuerda, Nob se fue tan pronto supo de mi embarazo. Jamás la reconoció, así que lleva mi apellido. ¿Nadie por parte de él dio la cara? No, nadie. Miré a mi hija que comía tranquila, sin entender la importancia que podría tener lo de su apellido. Frin volvió la vista a su desayuno y continuó comiendo. ¿Dónde se debe hacer el registro? En Manhattan. Sabes, el mundo no gira alrededor de Manhattan. En todo caso, la capital de Nueva York es Albany, le contesté, porque para ella todo era en Manhattan. En el pueblo más adelante, allí se registran los nacimientos y se inscriben. Vale, vale. Levantó sus manos en gesto de rendición. Sí que te vuelves sensible en el embarazo. Pues cuidado con lo que dices, amenacé en broma. Te amo, ¿sabes? Sus ojos me miraron entre asustada y divertida. Lo sé, sonreí para seguir mi desayuno. Bueno, iré a cambiarme, día largo en el trabajo. ¿Te puedo acompañar? Tengo que hacer unas cosas. Claro, vamos. Cuando llegamos al pueblo, yo me quedé con Lea y vi a Frin partir en dirección contraria, para salir del pueblo. No tenía idea de hacia dónde iba, pero sabía que no me abandonaría. Confiaría mi vida a Frin. ¿Todo bien? Jim apareció como siempre a partir de la 1 de la tarde. Sí, Lea tuvo una infección estomacal. Estaba en su corralito durmiendo, definitivamente el día de ayer fue mucho para ella. ¿A dónde iba Frin? No sé, dijo que tenía cosas que hacer. Oye, ¿cuánto dijo el doctor que tienes de embarazo? Cambió por completo el tema. 1 mes. No sé, se te nota más. Supongo porque es el segundo bebé, dije sin importancia. Puede ser. Becky. Unas repentinas náuseas me vinieron y no tenían que ver con mi embarazo. Nitaura, ¿cuánto tiempo? No seas hipócrita, Becky, me espetó. Entonces lárgate, por favor, le contesté. En fin, ¿dónde está Frin? Por favor, vete, dijo Jim. No vengo a hablar contigo sino con Becky, dijo con desprecio. Lárgate, Nitaura. Mira, solo busco a Frin, no quiero problemas. La que empezó con insultos eres tú. Frin no está, así que lárgate. Te empeñaste en tener a Nob solo para ti. ¿Y para qué? Ni quedar embarazada te sirvió para retenerlo. Ahora hiciste todo para tener a Frin también. No puedes esperar para devorarte a cada uno que pase frente a ti. Ah, y lo olvidaba, James también. Nob fue mi novio y si quedé embarazada no fue porque quisiera atarlo a mí, y jamás me interesará James.
pero bien que no perdiste tiempo en querer meterte con Frin cuando sabías que me gustaba, me recriminó. No busqué nada, si se dio, se dio, y si me escogió a mí fue porque vio lo que eres. De repente, Nita empujó a Jim y se abalanzó hacia mí con una furia descontrolada. Por instinto, llevé mis manos cerca de mi abdomen para cubrirlo de cualquier daño y cerré los ojos esperando el impacto, pero el golpe jamás llegó. ¿Qué diablos haces? Frin tenía a Nitaura agarrada de la cintura. Aún podía ver la furia en los ojos de Nita, pero no podría llegar a mí jamás mientras mi morena la tuviera sostenida. ¿Estás bien, Jim?, preguntó mirando a Jim, que se sobaba el trasero tras caer sobre él. Sí, aunque ahora me debería vacunar contra la rabia. ¿Tú estás bien? Sus ojos estaban clavándose en mí. Sí. Nitaura, ¿qué pretendías? Ella me ofendió. Y por eso la atacas. Solo quería venir a hablar contigo. Nitaura se zafó de sus brazos y se giró frente a ella, acariciando su brazo, y todo en mí ardió. Hasta Lea se había parado en su corral mirando con mala cara la escena. Bueno, aquí estoy. ¿Qué me querías decir? ¿Podríamos hablar a solas? No veo la necesidad. Hay muchas chismosas. Bueno, Becky es mi novia. No veo por qué me tenga que ir a otro lado para hablar contigo. Los ojos de Nitaura se abrieron y luego me lanzó una mirada de odio total. ¿Novia? Podía oír la rabia en su voz. Sí, novia. Amo a Frin, sabe cómo darme mi lugar. ¡Malditas!, chilló. Me voy, y azotó la puerta de la tienda. Qué intensa la niña, dijo Jim. Mejor me voy, cuídate, Beck. Felicidades, Frin. Le dio un guiño y salió. ¿Estás bien? Se acercó a mí y me abrazó. ¿Te hizo algo? No, gracias a ti. Me abracé a ella. ¿No debí decir que eras mi novia? ¿Por qué no? No sé, tal vez no querías que nadie se enterara, contestó dudosa. No me importa, estoy feliz. Linda pareja. ¿Qué era el día de los odiosos? James estaba allí y Frin parecía capaz de matarlo con la mirada. Hey, no quería interrumpir al amor de la forastera y la pueblerina. Retráctate, le exigió Frin. Ok, perdón, Becky. Me dio la misma sonrisa torcida de la noche anterior y sentí mi estómago revolverse. Solo quiero, ya sabes, unos víveres, nada mejor que los quesos de oca. Su sonrisa no se iba y mis náuseas empeoraban. ¿Entonces queso? Sí, también una docena de huevos. Gracias, dijo tomando los víveres y pagando. Frin se había vuelto a posicionar tras de mí, agarrándome de la cadera. Por cierto, espero que nada se interponga en su felicidad. Sentí los dedos de Frin apretar más fuerte y cómo todo el desayuno subía a mi garganta justo cuando salía. Corrí hasta el pequeño baño de la tienda para devolver todo lo de mi interior. No sabía que podía vomitar tanto. Frin se había parado tras de mí y sostuvo mi cabello mientras acariciaba mi espalda. ¿Estás bien?, preguntó una vez había acabado y bajaba el inodoro. Sí, es normal, ya sabes. Me levanté para enjuagar mi boca y que se fuera el mal sabor. ¿Quieres que vayamos a la casa? Era un amor cuando se preocupaba. No, cariño, estoy bien. Era muy dulce. ¿Te quedarías conmigo el resto del día? Lo que me pidas, hermosa. Besó mis cabellos. ¿Necesitas que te ayude en algo? El desorden de la parte de atrás. Claro, jefa. Gracias a Dios, nadie más nos interrumpió el resto del día. Estaba casi segura de que ya todos sabían que Frin era mi novia. Nitaura no podía aguantarse tanto tiempo el secreto y en estas horas todos lo sabían. No me importaba, era feliz al lado de mi morena y nada lo podría arruinar. Hey, hice algo sin tu consentimiento y espero que no te enojes, me dijo Frin cuando llegamos a casa. Lea seguía algo molesta, así que solamente la dejé dormir.
¿Qué cosa? Literalmente me arrojé a sus brazos desde los últimos 2 escalones de la escalera. Ella me estaba esperando al pie de esta. Mira, sacó un papel tras de ella. Me quedé viendo el documento. Era el acta de nacimiento de Leah, pero esta vez tenía unos cambios. Leah ya no aparecía como Leah Armstrong, sino como Leah Chakimha. El documento decía ahora que estaba reconocida por Frin Sarocha e hija de Becky Armstrong. ¿Acaso era real? ¿Frin había ido a reconocer a Leah como suya? ¿Cómo era posible hacer eso en un día? ¿Tú, en serio? ¿Cómo? ¿No debía? En su rostro se notaba el temor. Te amo, dije antes de lanzarme a sus labios. ¿En serio la reconociste? Las amo. Tenía su frente junta a la mía y sus ojos cafés clavados en los míos. Porque la amo como si fuera mía. Gracias. Es tu hija. Ella te dice mami, ¿o no? Sí. Ahora sí seremos una familia ante todo. La volví a besar. Amaba navegar por ese mar de sensaciones que emanaba de mi Frin Sarocha, la ahora madre de todos mis hijos. Arriba, dijo antes de tomarme en sus brazos. En un instante nos encontramos en nuestra habitación, envueltas en un abrazo íntimo. La atmósfera se llenó de suspiros y miradas cargadas de amor. Nuestros cuerpos se movían en perfecta sincronía. Frin era una obra de arte viviente. Su belleza era un contraste fascinante, delicada y fuerte a la vez. Su piel suave invitaba a ser acariciada y sus ojos reflejaban un amor profundo que me hacía sentir segura y deseada. Mis labios trazaron un camino de besos por su cuello, saboreando cada centímetro de su piel. Cada caricia era una promesa silenciosa, cada suspiro una declaración de amor. Frin me miraba con adoración. En esa mirada encontré todo lo que siempre había anhelado: amor, aceptación, deseo. Éramos 2 almas fundiéndose en una, compartiendo un momento de perfecta unión. Nuestros nombres se escaparon de nuestros labios como plegarias susurradas, sellando nuestro amor en el silencio de la noche. Te amo, dijo mientras me besaba. También te amo. Me envolvió en sus fuertes brazos y me recosté en su pecho, dejando que el sueño me alcanzara. Cuando desperté, ya Frin no estaba a mi lado. Me vestí lista para hacer la cena, aunque ya casi serían las 8 de la noche. Caminé por el pasillo y escuché a Frin. No, escucha. Ve arreglando esos. En unos días te doy los otros datos. ¿Puedes? Ajá, exacto. Esos son los nombres. No. Dame unos días y te mando también los documentos. Solo arréglalo. Gracias. Me asomé por la puerta del cuarto del nuevo bebé y la vi guardar su celular. Tantos secretos y no podía saber ninguno. Ahora a ver, estaba queriendo montar la mesa para el cambio de pañal. Suspiré con resignación. ¿Problemas, cariño?, dije al pasar. No, solo trato de entender las instrucciones en japonés. Se rascó la nuca y volvió a darle vuelta a las instrucciones. ¿O es mandarín? Creo que esto va aquí, terminó diciendo. Iré a hacer la cena. Ya está hecha. Y Leah está jugando. Parece que despertó con mejor humor, me dijo. ¿Crees que va aquí esta pieza? Cariño, creo que encontramos algo más en lo que no eres buena. No me desafíe, señora. No lo hago, le dije sentándome a su lado. Lo lograré. Lo sé, amor. A ver, te ayudo. Cenamos más tarde de lo normal, pero lo hicimos esta vez viendo TV. Frin había descubierto el horario donde daban aquel programa de chefs, así que terminamos comiendo todos viendo TV. Hablé con un amigo, me dijo, y yo giré los ojos. Aquí vamos. ¿Así? Es amigo de uno de los pediatras más prestigiosos de Manhattan y, bueno, le dio a Leah cita para dentro de 3 meses. Es lo más que pudo hacer. ¿Cita para qué? No me convenció el medio de emergencia, así que busqué una segunda opinión, dijo indiferente viendo la TV. Ese pediatra tiene citas para los nuevos hasta dentro de 2 años. Exageras, Frin.
Sé que debo ser yo la madre sobreprotectora, pero Frin se extralimita buscando estas cosas. No lo hago, solo quiero saber que Lea está bien. Ya, amor, dije en un tono algo burlón. Mami, mira. Lea mostraba la TV, una chef cocinando. Como tú. Yo soy mejor que eso, dijo con arrogancia mi hermosa novia. Había pasado una semana desde que Lea había pasado a ser hija de Frin. Una hermosa semana llena de amor. Le conté a Jim lo del cambio de apellido de Lea y estaba tan emocionada como yo. Era un hermoso domingo, no trabajaba y me quedaba con mi novia e hija en casa, pero recién acababa de despertar. Me puse mi albornoz y salí de la habitación buscando a mi morena. La encontré en el cuarto de Lea, estaba sentada en una silla con Lea en brazos. En estos días, Lea había vuelto a tener temperatura y parecía que algo le molestaba, comenzaba a preocuparme. Me quedé un momento mirándola, cómo la mecía, la acariciaba y calmaba. Era tierno y un hermoso momento. Creo que si uno supiera cuánto va a durar la vida, aprenderíamos a no vivirla al extremo. Aprenderíamos a valorar estos pequeños momentos, porque momentos como este son los que dan felicidad a la vida. Me hubiera gustado saber cuánto duraría mi felicidad. Tal vez hubiera observado más a Frin con Lea en brazos, mi familia, mi amor. La puerta de casa sonó y Frin levantó la vista descubriéndome. «Quédate, yo iré», le dije. «Solo la vuelvo a dormir y voy», me contestó. «De acuerdo, te amo». «Te amo más, Beck». Terminé de bajar las escaleras y pasé por el vestíbulo para abrir la puerta. No me esperaba las visitas que tenía al frente. Frente a mí estaban James y el oficial Jeremy. James venía con una camisa de franela azul, unos jeans, botas vaqueras y su sombrero vaquero, mientras que Jeremy traía su uniforme de policía. «Buenos días, caballeros. ¿Puedo ayudarlos en algo?» Traté de ser cortés. Después de todo, el oficial estaba allí. Si fuera solo James, le hubiera cerrado la puerta en la cara. «¿Podemos pasar, señor Armstrong?», me dijo el oficial. No me quedaban muchas opciones, así que aseguré mejor mi albornoz. «Claro, adelante», dije haciéndome a un lado. «Becky, tenemos algo muy importante que decirte». Nos había parado al pie de la escalera. «¿Qué cosa?» «Tiene que ver con esto», me dijo el oficial. «Hace tiempo que tenía sospechas, desde que ocurrió el incidente aquí en su casa, pero no tenía prueba. He estado buscando hasta que al fin lo encontré». Me extendió un papel y sentí cómo mi corazón se aceleró. Algo me decía que fuera lo que fuera que vería, acabaría conmigo. Tomé el papel y le di vuelta para comenzar a leer. No daba crédito a mis ojos, eso no era cierto, no podía ser cierto. En mis manos tenía un documento legal que acusaba a Frin Sarocha de un crimen grave relacionado con la muerte de su esposa e hijo. Ella los mató. Mi mundo se venía abajo. Esto no podía ser cierto. Ella no podía, no era posible. Ella era buena, era mi salvadora, era esa persona que me había rescatado, que llegó cuando más necesitaba. ¿Era por eso que ella huía? ¿Es por eso que no quiere que nadie sepa dónde está? ¿Acaso por eso no quiere que pregunte sobre su pasado? No, no podía ser. «No», dije, entregando de vuelta el papel, casi tirándolo como si el papel lastimara mi piel. «No puede ser. Ella es de dinero. Salió de esa con su dinero y luego desapareció. Pero recuerdo aún las noticias cuando todos hablaban de que había matado a su familia». Miré a Jeremy sin poder creer ni una de esas palabras. La chica que estaba arriba con mi hija, con su hija, la madre del bebé que llevo dentro, no puede ser una asesina. Me negaba a creerlo. Ella habló con el padre. Debió haberme dicho cuando me habló de su pasado, pero ¿y si no confesó todo? ¿Qué tal si su hermana no me dijo nada? Bueno, es su hermana, deben cubrirla. Todo me daba vueltas, me sentía mareada.
Luego vi que James y Jeremy miraban las escaleras. Allí estaba Frin, parada con esa mirada que nadie podría descifrar. Tomé el papel nuevamente y llegué hasta donde ella, que estaba 5 escalones sobre mí. ¿Es cierto?, le dije, dándole con el papel en el pecho. Dile que mienten, que se largue de mi casa. Dile que no es cierto. Miré sus ojos mientras leía el papel y pude ver la sombra en ellos, ver el fantasma en ellos, ver sus demonios allí. Frin me contó de la muerte de su esposa e hijo, pero no cómo. Me miró con un rostro inescrutable. Es cierto, dijo sin emoción alguna. Fueron las 2 palabras que cambiaron mi vida. Era cierto. Mi mundo se vino abajo. No puede ser. Miré su rostro buscando algún rastro de mentira. Pero no solo veía culpabilidad. Recordé la vez que Cliff dijo que no quería asesinos en su pueblo y Frin casi desfallece. Pensé que era por la pérdida de sangre, pero ahora entiendo que era porque ella era una. Quería que fuera un mal sueño, despertar en mi cama y volver a Frin con Leah en brazos. No era un sueño, no podía ser real. Lárgate, no reconocía mi voz. Lárgate de mi casa, dije un poco más fuerte. Lárguense todos de mi casa. Vi salir a James junto a Jeremy con una sonrisa en los labios y escuché su carro. Beck, escucha. Lárgate, Frin, y no vuelvas. Olvídate de mí, olvídate de Leah y olvídate de todo. Lárgate. Tensó su mandíbula y vi cómo tragaba en seco para luego salir de la casa sin llevar nada, tal como estaba vestida. Salió y se fue. ¿Por qué no disfruté más esos pequeños momentos con mi familia? ¿Por qué no disfruté más las noches a su lado? ¿Por qué no disfruté más los juegos junto a Leah? ¿Por qué solo no la disfruté más? Ahora no la tengo, ahora no tengo felicidad. No sabemos cuándo puede llegar, tampoco cuándo se van, y solo deseo haber podido disfrutar más. Sentí como mis rodillas fallaron y caí al suelo. Las lágrimas bajaban solas. Esto fue todo.